muchas gracias a las personas que están esperando desde las 8 de la mañana, que vinieron por error, mucha paciencia, muy agradecidos por su presencia, muy agradecidos con los dos candidatos que aceptaron nuestra invitación. Holman Morris a última hora canceló por algún problema con pues tenía una audiencia a última hora en la fiscalía, según nos dijeron, y el doctor Galán nunca nos respondió, no obstante la insistencia diaria para que nos respondiera, que si venía o no venía. Este foro pues es muy tradicional del Foro Nacional Ambiental. Hace 16 años iniciamos estos foros con los alcaldes aquí en Bogotá, con los candidatos a la alcaldía. Hoy en día se ha vuelto más complejo hacer estos foros porque yo creo que uno de los primeros foros especializados que se hicieron en los debates, en todo el proceso electoral de las alcaldías fue el ambiental. Y entonces en esa época era muy fácil convocar a los candidatos, tenían el tiempo para hacerlo. Hoy en día tienen una agenda de foros, por lo cual uno tiene que agradecer a los dos candidatos que están aquí su presencia. El Foro Nacional Ambiental además ha tenido una larga tradición sobre Bogotá, ¿no? Ha hecho múltiples debates sobre la ciudad de Bogotá. Justamente el 25 de este mes tenemos uno sobre el aire en Bogotá y en Medellín, como tuvimos uno sobre el aire el año pasado, sobre la contaminación del aire, que es un tema tan crucial en el caso de Bogotá. Un tema permanente de este foro ha sido la reserva Van der Hamen, pero también los riesgos del cambio climático, en fin, muchísimos temas de la agenda de Bogotá ambiental han estado aquí presentes. Naturalmente todo el tema de ordenamiento territorial, e incluso durante el último año, durante los dos últimos años, en asocio con FESCOL y financiado por FESCOL, se hicieron 12 foros sobre las ciudades, la sostenibilidad y el posconflicto. Y hay 2 libros ya publicados con los comentarios sobre esos foros, y uno tercero viene en camino, y el año entrante vamos a hacer unos foros sobre los objetivos del desarrollo sostenible y los planes de desarrollo de las ciudades, ya con los alcaldes elegidos. Naturalmente toda nuestra idea del Foro Nacional Ambiental es buscar incidir. Debo decir que en mi libro recientemente publicado, Nuestro Planeta, Nuestro Futuro, dedico un capítulo a las ciudades, y ese capítulo de las ciudades es en gran parte fruto de las reflexiones que hemos tenido en el Foro Nacional Ambiental, que nos ha permitido tener una perspectiva de lo que ocurre en todas las ciudades del país. Muy bien, dejo con esas palabras, quería introducir el foro, y la directora de FESCOL, que muy generosamente ha financiado este conjunto de foros sobre las ciudades y que es parte del Foro Nacional Ambiental con otras 11 instituciones, somos una alianza de 11 organizaciones, va a decir algunas palabras. Muy buenos días, bienvenido a todos y todas. Estoy realmente muy agradecidos que tenían la paciencia. Estoy muy agradecida con nuestros candidatos, la candidata y el candidato que aceptaron nuestra invitación. Creo que somos también un poco culpables de la inflación de los debates de candidatos, porque ya organizamos debates generales y sobre temas en Bogotá, en las regiones. Pero creo que es muy importante, porque creo que informarse por los ciudadanos y ciudadanas es uno de los ejercicios de la democracia más importante, y luego aún más importante, ejercer su voto es lo que hace la democracia animada, la da vida, y por eso creo que no podemos tener demasiados foros de candidatos, aunque por los pobres candidatos es un poco duro, creo. A mí también me motiva algo más por este debate, y eso es toda la discusión sobre parar el cambio climático tiene que ver mucho con los ciudadanos, como ya hemos hecho este trabajo sobre las ciudades sostenibles en Colombia. Y vi recientemente una entrevista con esta famosa joven mujer activista que todos conocemos, Greta Thunberg, ¿no? Donde la preguntaron, ¿y qué es lo más importante que pueden hacer los ciudadanos y las ciudadanas para parar el cambio climático? Y yo creo que
lo que hice la entrevista pensaba que va a decir que dejen a volar, que no utilizan el plástico y todas estas cosas que sabemos que son buenas, ¿no? Pero la chica, que es muy pila, según mí, dijo, bueno, informarse y luego elegir a los políticos y las políticas que realmente están desarrollando soluciones. Entonces, yo estoy muy curiosa si nuestros candidatos, la candidata y el candidato tienen soluciones, propuestas, compromisos, cómo van a lograr eso aquí en Colombia, en Bogotá. Y allí creo que vamos a tener una mañana muy interesante y ojalá que podamos todos buscar y encontrar soluciones políticas. Bien, una palabra final. En este recinto se han hecho los 16 foros sobre cambio climático, los foros que hemos hecho durante 16 años sobre cambio, sobre Bogotá. Entonces agradecemos mucho a la sociedad porque esta ha sido nuestra casa del debate con los candidatos a la alcaldía. Entonces muchas gracias, doctor Pombo, con ustedes siempre hemos encontrado un gran soporte para todo lo que tiene que ver con Bogotá. Muchas gracias a Manuel Rodríguez, también a Cristina Daniels. Hola, hola. Ahora sí, a lo que vinimos, agradecemos muchísimo a Claudia López, candidata del Partido Verde, a Miguel Uribe, el grupo Avancemos. Y por supuesto quiero recordarles que estamos a esta hora en transmisión en vivo a través de las plataformas digitales YouTube del canal de Caracol, también con las menciones hashtag numeral Bogotá elige, numeral FNA Ambiental Electoral. La metodología de este foro va a ser muy sencilla. Inicialmente les vamos a conceder a cada uno de los candidatos un tiempo máximo de 5 minutos para que nos diga cuáles son esos 5 compromisos, y la palabra clave es esta: irrenunciables frente al futuro ambiental de la capital del país. Tendrán máximo 5 minutos y después de eso comenzaremos una serie de preguntas, cada una de ellas con una duración máxima de 2 minutos para responder. Podrá darse también un tiempo de 1 minuto si hay réplica de cada uno de los candidatos y otro minuto adicional si tienen y quieren contrarréplica. Después vendrán 4 preguntas más, es decir, son 5 en total, y posteriormente le daremos cabida a algunos interrogantes, a cuestionamientos que quieran formular desde el público, los asistentes. Todo eso tendrá un proceso también de filtración para escoger las preguntas que de pronto no sean repetitivas y que sean muy concretas para cada uno de los candidatos. No siendo más y dejando claras las reglas, Claudia, Miguel, entonces pues procedemos y empecemos con Claudia para saber en 5 minutos, Claudia, sus compromisos irrenunciables para el medio ambiente en Bogotá. Mil gracias. Me encanta estar en este foro. Les agradezco mucho la invitación a los organizadores, a Miguel un saludo, a todos los asistentes. Varios compromisos irrenunciables. El primero por el agua y la vida. Bogotá existe gracias a que estamos abajo, a 2.600 metros de altura, del sistema de páramos más grande del mundo, desde Chingaza hasta Sumapaz. Tenemos que construir la ciudad-región para proteger toda la estructura ecológica principal de la sabana de Bogotá, no solo de Bogotá, que arranca en ese sistema de páramos, en su sistema de cerros, en la sabana, todos sus humedales, cuencas de ríos, zonas verdes, parques, hasta el río Bogotá. Proteger esa estructura ecológica principal, proteger ese sistema de páramos, asegurar que Bogotá tendrá una política de conservación y protección del agua, que no haya pérdidas técnicas ni residuales por el manejo del agua en Bogotá, que podamos consumirla de manera responsable, que no se subsuma ni se confunda
estructura ecológica principal con estructura de servicios, para usar esa triquiñuela para destruir los humedales de Bogotá, como lo ha hecho esta administración, inyectándole concreto, por ejemplo, al humedal de Tibabuyes y a los demás humedales. No seguiré haciendo, y ese es mi segundo compromiso, ningún tipo de obra ni intervención que destruya la estructura ecológica principal en ninguno de sus componentes. Por eso me opongo al POT de esta administración, que continúa con un modelo insostenible de depredación ambiental, que ni siquiera tiene acciones concretas para proteger los páramos, pero propone autorizar 540 hectáreas de nuevas urbanizaciones en los cerros orientales de Bogotá. No, una cosa a la que llama el Sendero de las Mariposas, nombre muy lindo para algo que no es un sendero ecológico, es una avenida que urbanice 500 hectáreas nuevas en los cerros orientales. No, que propone como política pública seguir haciendo obras duras de endurecimiento, concreto y cemento en los humedales de Bogotá. No, todo eso que propone seguir haciendo extracción de áreas en la reserva Thomas van der Hamen y atravesarle más de 9 vías. No, todo eso es exactamente lo que no hay que hacer en Bogotá, que propone sin ningún estudio serio sobre mitigación de riesgo, reducir la zampa del río Bogotá y urbanizarla en una nueva urbanización a la que llama Ciudad Río. Todo eso, en mi opinión, es un modelo de depredación ambiental, de mezclar la estructura ecológica principal con uso de servicios o construcción, lo cual en la práctica es destruirla. Con lo cual no solamente se destruye verde, oxígeno y vida en nuestra ciudad, sino que se afecta el ciclo del agua. Yo propongo reverdecer a Bogotá, proteger la estructura ecológica principal, crear la ciudad-región que tendrá que tener una verdadera y seria y técnica autoridad regional de medio ambiente y no la politiquería y el clientelismo que es hoy la CAR, que se queda con el 15% en el recurso predial para no hacer protección ambiental. Todo lo que acabo de mencionar del POT de Peñalosa lo avala la autoridad ambiental. Es un descaro absoluto, sin ningún rigor técnico, sin ninguna protección del medio ambiente. Segundo, propongo pasar del negocio de Volvo y Transmilenio como base del sistema de transporte público de Bogotá a una verdadera red de metro, limpia en energía eléctrica sostenible, que nos conecte con la región en pasajeros y carga. Esa red de metros tendrá un metro pesado completo, desde Bosa y Kennedy, que no se va a quedar en la 72 con Caracas. Yo continuaré el proceso de contratación que va en curso, pero lo completaré hasta Suba y Engativá. Por eso, ni voy a hacer el Transmilenio por la séptima, ni voy a hacer el Transmilenio por la avenida 68, para que Bogotá no siga dependiendo de Volvo, Diesel y Transmilenio, sino que invierta esa plata en una red de metro. ¿Cuál red? La del metro pesado hasta Suba y Engativá, y los 3 regiotram regionales que nos conecten con la sabana, pero no con carro, diésel y gasolina, sino con metro eléctrico sostenible, liviano, de capacidad regional. El regiotram de Occidente, que ya arrancó sobre la vía férrea, está avanzando en licitación. El del norte, que iniciaré yo, y por eso no haré el Transmilenio por la séptima, para hacer el ferrocarril del norte desde Zipaquirá hasta Gran Estación 26,68, donde funciona hoy en día, pero con una locomotora vieja solo para llevar estudiantes. Le pondremos motores modernos eléctricos en tren para que cargue 25.000 pasajeros hora sentido, y la tercera, que será continuarlo de Gran Estación a Bosa, Suacha, por donde estaba la red férrea. Esa red de 1 metro pesado y 3 metros ligeros, sostenible, limpio, sin diésel, sin gasolina, con capacidad de carga de transporte de pasajeros y de carga, para no seguir contaminando el aire con camiones y tractomulas viejas que entran a nuestra ciudad todos los días, es lo que merece y necesita Bogotá. Eso es contrario al medio metro y 15 Transmilenios que propone el POT de Peñalosa y que apoyan tanto Miguel como Carlos Fernando Galán, que se hace ausente nuevamente de este tipo de eventos. Y tercero, debo decir, y los invito a conocer, que justamente anoche con muchas organizaciones ambientales firmamos el compromiso ambiental por Bogotá, que tiene 17 compromisos específicos en materia de humedales, reducción de la calidad, mejoramiento de la calidad del aire, protección de las zonas ambientales, participación ciudadana, no seguir con la arrogancia e imposición, manejo de residuos sólidos, ir saliendo poco a poco, doña Juana, y entrar en modelos de economía circular, de reciclaje. Son 17 compromisos que firmé anoche y que respaldamos toda la coalición que me acompaña, Partido Verde, activistas y Polo Democrático. Gracias, Claudia. Miguel, 5 minutos.
Muy buenos días. Un saludo muy especial para todos ustedes. A Claudia, un saludo bien especial. Juan Diego, gracias por la invitación. Carlos Roberto, qué gusto estar aquí nuevamente. Gracias a la Sociedad de Mejoras y Ornatos. Doctor Manuel Rodríguez, gracias por la invitación. Cristina, nuevamente, gracias por la invitación de FESCOL a los debates y nuevamente gracias a ustedes por acompañarnos. Yo vine a este foro primero por la calidad de asistentes y de organizadores, pero especialmente por el tema, porque estoy convencido de que hay una deuda histórica en este tema, no de esta administración, de muchas, y que somos conscientes de que es mucho lo que falta por hacer. Creo que es mucho lo que se ha hecho también, y hemos logrado sacar adelante ciertos procesos que estaban totalmente abandonados, pero es obvio que falta mucho por hacer. Para mí, en nuestro programa de gobierno, este es uno de los temas más importantes, tanto así que hemos construido un modelo de ciudad que hemos descrito en 3 adjetivos: segura, sostenible e inteligente. Y precisamente el concepto de sostenibilidad es rector, no solamente porque tenemos un afán por materializar los objetivos de desarrollo sostenible, sino adicionalmente porque la sostenibilidad ambiental tiene que ser una prioridad para el próximo gobierno. Mis compromisos son claros y evidentes, los he mencionado permanentemente y además son ambiciosos, pero son viables, porque desafortunadamente es muy fácil hablar, pero es muy difícil construir. Para comenzar, el agua. Si nos queremos reorganizar alrededor del agua, tenemos que protegerla. Tenemos alrededor de 200 fuentes hídricas en Bogotá y tenemos la necesidad de protegerlas. Y para comenzar, Juan Diego, uno de mis grandes legados va a ser entregar el río descontaminado, el río Bogotá. Para eso hay que terminar el interceptor Tunjuelo-Canoas, donde Samuel dejó una tuneladora, donde Petro no sacó la tuneladora, donde ya se va a terminar, donde vamos a descontaminar Fucha, Tunjuelo, y con la ampliación, la terminación de la ampliación que va en la primera etapa, comenzando la segunda, de Salitre, y después la planta elevadora de Canoas que ya se contrató por 300.000 millones y el próximo año contrataré yo la Petar Canoas, entregaremos el agua limpia, descontaminando Fucha, Tunjuelo y Río Bogotá. Segundo, tenemos que trabajar por proteger nuestro abastecimiento de aguas. Estamos teniendo unas pérdidas históricas de alrededor del 30% del agua que llega a Bogotá, pero también todavía hay retos. Por ejemplo, vamos a trabajar en cambiar la tubería que hoy, por ejemplo, en ciertos sectores tiene asbesto. Y los humedales. Yo soy leal y soy coherente, yo no soy oportunista ni cambio de posición permanentemente, pero soy crítico también, doctor Manuel, a ciertas cosas en esta administración, es mi derecho. Claro que sí, pero no soy desleal e incoherente. Y una de las cosas en las que creo que se ha ido más allá es precisamente en ciertas intervenciones en los humedales. Yo considero que, por ejemplo, deberíamos tener intervenciones de recreación pasiva, no activa, pero eso que lo decida también la comunidad. Vamos a promover canales de participación. Pero en esta administración se elevaron 11 de los 15 humedales a la protocolo Ramsar, más elevado, más estricto de protección de humedales. Y segundo, recuperé yo directamente el espejo de agua del humedal La Vaca Sur, que estaba totalmente invadido, y me comprometo en los primeros 100 días a recuperarlo por completo. El relleno Doña Juana, hay que acabar el relleno Doña Juana. Decir que lo voy a acabar el próximo periodo es falso, ni yo ni ningún alcalde. Entre otras, estamos todavía viviendo la ampliación actual que se dio de la licencia hasta el 2022 en una prórroga de la administración pasada. Pero lo que sí es mi compromiso inaplazable es que el próximo año arranca el plan de salida del relleno Doña Juana y le vamos a apostar a una planta de termovalorización de 1.200 toneladas. ¿Por qué 1.200? Porque es el monto que podemos garantizar sin modificar tarifas, sin cargar, porque además tenemos una reforma legal que adelantar, porque los incentivos hoy son perversos para la disposición final en rellenos. Segundo, planta de compostaje. Tercero, hacer la planta de lixiviados, hacer las obras que se necesitan en el relleno para mitigar y compensar los efectos. Y un tema fundamental, cero plástico, cero plástico. Vamos a dar ejemplo con cero plástico, porque es determinante para estas nuevas generaciones, pero eso nos exige un nuevo compromiso, que es mi tercer compromiso, cultura ciudadana. Si no hay corresponsabilidad y autorregulación, esto no cambia. Si no hay nuevos comportamientos, si no hay separación en la fuente, si no hay economía circular, si no reutilizamos, si no reciclamos, si no somos capaces de reducir el consumo, entre otras del plástico, pues es imposible cambiar. Entonces, necesitamos, el tercer punto es jugárnosla a trabajar precisamente con las familias, los niños, para lograr cambiar esos comportamientos. Economía circular va a ser fundamental en este nuevo modelo de ciudad, construcción sostenible. Siembra de árboles, 1 millón de árboles vamos a sembrar, 400.000 en los cerros, combatir el retamo espinoso, vamos a sembrar 150.000 en las fuentes hídricas, 250.000 en el espacio público y 100.000 en replante y 100.000 en espacio privado.
Vamos a trabajar para descontaminar también, para buscar los vertimientos ilegales que contaminan agua y subsuelos. Y por último, calidad del aire, flotas limpias. Me comprometo, SITP, buses eléctricos, Transmilenios, solamente tecnologías limpias. Vamos a promover la movilidad eléctrica y la micromovilidad, y particularmente vamos a controlar la emisión de gases de material particulado y gases de efecto invernadero en las fábricas y en los camiones de carga. Gracias, Miguel. El tiempo se los estamos mostrando aquí en esta parte para que ustedes vayan redondeando la idea. Como les explicaba en la metodología, tienen ahora tiempo, si quieren hacer uso de ese derecho, de una réplica o contrarréplica posteriormente frente a lo que acaba de decir cada uno de los candidatos. No sé si quiere, Claudia, hacer uso de... Entonces, 2 minutos. Más que una réplica, digamos, a modo de debate, pero sí en modo de ilustración. Yo creo que hay que ser coherentes con los propósitos. Pocas administraciones han sido más depredadoras del medio ambiente que la administración que representa y quiere continuar Miguel, que es la de Enrique Peñalosa. Si lo que Miguel está proponiendo es su propósito, entonces yo lo invito a que se oponga al POT de Peñalosa, que plantea lo contrario. Plantea volver política pública, continuar con las intervenciones de cemento y endurecimiento de los humedales. No plantea sembrar 400 árboles en los cerros orientales, no. Plantea talar 540 hectáreas para autorizar nuevas urbanizaciones, eso es lo que plantea. Plantea sustraer parte de las áreas de la reserva Thomas van der Hamen. Entonces, si queremos, yo, digamos, creo en lo que la gente dice, pero hay que actuar coherentemente. Yo he ido al Cabildo del POT, he ido a muchos escenarios de participación ciudadana a oponerme a ese POT por 3 razones fundamentales, porque destruye la estructura ecológica principal. ¿Queremos hacer calidad del aire? Entonces tenemos que tener una red de metros, queridos. Los 2,5 millones de personas que van a entrar y salir de Bogotá en carga y pasajeros no van a entrar ni por SITP ni por Transmilenio, así sea eléctrico. Van a seguir entrando quemando diésel y gasolina, a menos que hagamos los 3 regiotram, el de Occidente, el del Norte y el del Sur. Y somos una ciudad-región. De manera que ese tipo de diferencias y de decisiones son cruciales y las vamos a tener que tomar en las urnas. Y diría un elemento adicional. Para poder hacer revitalización urbana en vez de renovación urbana con desalojo y despojo, que es básicamente lo que le están proponiendo hoy a través del POT de Peñalosa. 3 cosas cruciales que tienen impactos sociales, ambientales y ecológicos, que yo los invito, no solamente a que nos opongamos al POT, sino que al próximo 27 de octubre escojamos qué tipo de Bogotá queremos tener. Una Bogotá que cumpla los objetivos de desarrollo sostenible con lo que yo propongo, o una Bogotá que siga destruyendo estructura ecológica principal y nos condene a humo, polvo y Transmilenio, como propone el POT de Peñalosa, que apoya Miguel. Dos minutos igualmente, Miguel. Gracias. Bueno, yo sí que tengo autoridad moral para hablar de coherencia, porque yo no cambio de posiciones por oportunismo, yo no cambio de principios por conveniencia, yo no modifico mis posturas para ganar o no perder apoyos, y he sido coherente y leal. Yo puedo ser crítico, pero no soy desleal ni oportunista, yo no me acomodo de acuerdo a las circunstancias. Y claro que vuelvo, repito, puedo ser crítico, como lo he planteado y como reconozco además, pero la única manera es llegar a construir sobre lo construido. Llegar a destruir, a comenzar de cero, o peor aún aprender, es grave para Bogotá. No tener experiencia en la administración, no conocer los desafíos que se va a encontrar, es básicamente llegar a condenarnos, a perder tiempo y obviamente a retroceder. Ahora, para dejar las cosas claras aquí, primero, yo estoy convencido que uno, para criticar el POT hay que leerlo, y es grave para la democracia tergiversar e inventar. Pero lo primero es que el POT plantea cumplir el fallo del 2013 de Cerros Orientales. Es decir, está exactamente lo que está propuesto en la sentencia del 2013, es lo que se va a garantizar con los cerros. No es cierto, pero además de eso, aquí mi papel no es venir a hacer una discusión que además es propia del Consejo y que espero además que tomen las decisiones, incluso que hagan las modificaciones que deban hacer, claro que sí. Pero lo que yo sí les voy a decir es lo que voy a hacer como alcalde. Y yo lo que hago, lo que prometo, lo hago. Y yo lo que digo, lo cumplo. Y además, vuelvo a repito, es muy fácil hablar, pero cómo es de difícil hacer. Y particularmente hay un tema fundamental.
El Regiotram que hoy que se está licitando en la Sabana, precisamente es gracias a la autorización que ya dio esta administración y finalmente a la concertación a la que se llegó. Pero segundo, el Metro de Bogotá, si vamos a hablar de hacer metro, pues precisamente el mejor garante soy yo, que conozco el proyecto, el desafío, lo voy a hacer realidad, voy a hacer realidad el proyecto Metro. Pero también soy consciente que tenemos que mejorar Transmilenio y particularmente tecnologías limpias. No podemos caer en el error de seguir estigmatizando un modo cuando lo que contamina no es si es bus o no, es la combustible. Pues por supuesto mi compromiso máximo será que sean buses eléctricos y que sean tecnologías limpias. Y eso se hace con capacidad, con experiencia, con la posibilidad de volver las propuestas realidad. En 2018, Bogotá fue la ciudad más contaminada en el país, la cuarta en Latinoamérica, la número 44 en el planeta. El plan decenal ambiental, que está en vigencia desde el 2011, está ahí. ¿Cuál va a ser el compromiso de cada uno de ustedes para hacerlo cumplir, para descontaminar el aire, mejorar lo que respiramos aquí, quienes vivimos en la capital, y sus principales propuestas? En 2 minutos. Claudia. Bien, por enfermedades respiratorias, este no es solamente un tema ambiental, es también un tema de salud pública. Por enfermedades respiratorias se mueren y enferman hoy en Bogotá 3 veces más personas que por otro tipo de enfermedades cardiovasculares, por armas de fuego. El arma más letal de Bogotá hoy es el aire contaminado y envenenado que estamos respirando. Y yo vuelvo, insisto, eso implica cambiar, dejar de usar diésel y gasolina. A Bogotá entran y salen millones de toneladas diarias en camiones y tractomulas viejas. Es preferible que entren a través de la red férrea en modo de energía eléctrica que tendrán esos trenes, los 3 Regiotram, porque entrarán tanto por la calle 3, en este caso por la red férrea de la 22, y Bogotá no quiso poner un centavo, lo único que ha hecho es sabotear el Regiotram de Occidente. De hecho, por eso no contempla carga. Con parte de la plata que voy a dejar de usar en el Transmilenio por la 7 y en el Transmilenio por la 68 voy a poner el 30% que Bogotá necesita para completar el metro hasta Suba Engativá. Suba Engativá es como una Medellín. Nadie le pediría hoy a Medellín, que tiene 2 metros, un tranvía, 4 metrocables y Transmilenio, que no tenga metro. La propuesta del POT de Peñalosa, de los que no quieren dejar de hacer Transmilenio para hacer más metro, es dejar a Suba Engativá sin metro. Hacer los 3 Regiotram es fundamental para que no entre carga contaminante, ni tampoco entre gente quemando gasolina en carros. Los estudiantes de la Universidad de La Sabana o la Universidad Militar, ¿por qué se van en la locomotora del norte, pese a que quema carbón? Porque se demoran 50 minutos. Si se fueran en su carro último modelo, quemarían gasolina, se demorarían 2 horas y pegarían peaje. Tercero, voy a dar incentivos tributarios concretos de 7 a 10 años para que los vehículos particulares en Bogotá puedan o comprar carro eléctrico, dentro de 2 años van a empezar a llegar carros mucho más baratos, o puedan hacer, incluso con emprendedores innovadores nacionales que ya están, transformación de su vehículo particular de diésel y gasolina a energía limpia. Y tercero, controlar fuentes contaminantes de usos industriales o de otro tipo de usos en la ciudad. Pero sin duda, lo que más contamina en Bogotá es la gasolina y el diésel, de la carga. Si no hacemos los Regiotram, esa carga va a seguir entrando contaminando. Si no hacemos metro, la mayoría de pasajeros va a seguir en modos de transporte contaminante. Miguel. Bueno, para comenzar el plan decenal de calidad del aire se vence el 2021. Lo primero que vamos a hacer es garantizar que dure 15 años más y tener un plan real, viable, posible, para que sigamos trabajando en la descontaminación del aire, dar una política pública, un plan de acción, una institucionalidad que nos permita generar programas concretos. Segundo, lo más importante es controlar la emisión de material particulado, la generación de material particulado. El 46% de la generación son fuentes fijas, es decir, fábricas e industrias chimeneas que tenemos que intervenir con incentivos, pero con control también. Y vamos a concentrarnos allí porque en muy poco tiempo podemos hacer un efecto muy grande. Segundo, en las fuentes móviles, el 43% es carga también. Incentivos con la industria para garantizar que haya una conversión rápidamente a camiones a gas o eléctricos, pero un plan real que puedan cumplir y obviamente que garantice el desarrollo económico.
Y lo otro es control, instalación de filtros y control. Mi compromiso, vuelvo y repito, es buses eléctricos para SITP, buses de tecnología limpia y hacer el metro. Y ojo a este detalle, mientras tú, Claudia, estabas de candidata a la vicepresidencia, yo ya en el proyecto de POT estaba proponiendo que se incluyera la segunda línea hacia Engativá y Suba. Es decir, yo no caigo aquí en paracaídas, conozco y he trabajado, y claro que hay que llevarlo a Engativá y Suba, pero si no hacemos la primera línea no llegamos a Engativá y Suba. Y el mejor garante para hacer la primera línea soy yo, y porque lo conozco el proyecto y lo voy a hacer realidad, porque no llego a destruir, porque no llego a comenzar de cero. Además, vamos a sembrar 1 millón de árboles. Además, vamos a generar 100.000 huertas urbanas como las que hoy están en el regalo en Bosa, por ejemplo, promoviendo alternativas de generación de alimento, pero particularmente mitigación al cambio climático. Vamos a dar incentivos precisamente para la construcción sostenible. Entre otras cosas, somos conscientes que en muy poco tiempo podemos generar un cambio gigantesco en la calidad del aire. Sí. Uso del derecho a réplica, Claudia. Pues sigo ilustrando porque en 2 minutos amerita un par de minutos más para seguir ilustrando. La administración que quiere continuar y que con orgullo representa a Miguel, que la administración de Peñalosa es la administración que más ha talado árboles en la historia de Bogotá, que más ha destruido la estructura ecológica principal. Para hacer el metro hasta Suba Engativá no basta con ponerlo en un papel, Miguel, hay que poner la plata. Y tú propones que seguirte gastando la plata en Transmilenios. El metro no se hace con canciones ni con propuestas vacías sin plata. Para poder financiar el metro completo hasta Suba Engativá hay que liberar plata. ¿O de dónde? ¿O les vas a subir los impuestos en 3 billones de pesos a los bogotanos? Hay que ser riguroso. O subimos los impuestos o reorientamos plata de Transmilenio hacia el metro. Yo por eso insisto en no hacer la troncal ni de la séptima, a la que nos oponemos la mayoría de organizaciones y habitantes sobre la séptima, porque ni es el modo de transporte que se necesita sobre ese corredor, y porque en vez de buses, como esta administración que compró buses diésel, no mayoritariamente eléctricos, y además, hablémonos con un poquito de respeto intelectual, en Bogotá que hay que atravesar 3 cordilleras, en Colombia, no tenemos todavía carros eléctricos para 4 personas, mucho menos tractomulas eléctricas o a gas. Transmilenio no se ha podido hacer a gas porque no es capaz de subir a Usme o a San Cristóbal, mucho menos atravesar las 3 cordilleras para llegar a Bogotá. Tengamos un poquito de rigor en lo que estamos hablando. En el corto y en el mediano plazo, lo que tiene Bogotá tirado y abandonado es una red férrea. Red férrea que está abandonada, que tiene reserva vial, que podemos utilizar, como ya se está usando la de Occidente. ¿Por qué la de Occidente no está proponiendo carga? Porque la administración en la que tú trabajaste saboteó esa iniciativa y no quiso meter un peso. Lo que voy a hacer yo es con los 5 billones de pesos que no voy a usar ni en Transmilenio, ni en Volvo, ni en Humo, voy a poner los 2.2 que se necesitan poner del 30% a Bogotá para que vayan a completar la línea del metro pesado hasta Suba Engativá. Voy a poner 1 billón de pesos adicionales para que se pueda hacer el Regiotran del Norte junto con financiación de la Nación y APP con privados. Voy a poner medio billón de pesos adicionales para que la red de Occidente duplique el número de pasajeros y pueda entrar carga, y la ciudad opere y haga carga y descarga 24 horas, y voy a poner los estudios y diseños del Regiotram del Sur. Eso es tomar decisiones consistentes, coherentes y viables con el modelo de Bogotá sostenible que estoy proponiendo en mi programa de gobierno. Dos minutos, Miguel. Contrarréplica. Bueno, por una parte, Claudia, dices que no hay plata y por otro lado anuncias un montón de compromisos, pero varias cosas. Lo primero, y probablemente es por la falta de experiencia, Claudia, tú no puedes llegar a echar para atrás 2 licitaciones que están en curso. Eso genera detrimento patrimonial y sé que para ti no es extraño la figura. Y básicamente tenemos que ser conscientes de que un administrador tiene que decir y prometer lo que puede hacer. Eso es populismo. Decir, pero además yo claro que defiendo las troncales y tampoco es verdad que sean la mayoría las que dicen que no, perdónenme, 500.000 personas en El Codito, Villanidia, Santa Cecilia, Arauquita, están mamadas de 4 horas diarias en un trancón en la séptima porque políticos como Claudia dicen que es mejor dejar las cosas como están. Pero además, claro que hay que hacer la 68, claro que hay que hacerla.
Ahora, eso no implica no hacer el metro, hay que hacer el metro. Y claro que Bogotá tiene los recursos necesarios para generar 2.5 billones que requeriría para financiar. Que entre otras cosas lo que necesitamos precisamente es el apoyo del gobierno nacional para garantizar el 70% para la segunda línea. Y vamos a trabajar. Y trabajar con el gobierno nacional no es a las patadas. No, todo lo contrario. Hay que generar consensos, hay que trabajar en equipo. Y el mejor garante para trabajar en equipo con el gobierno nacional soy yo. Porque no vamos a llegar a patear, a sacar con mal carácter. No, todo lo contrario. Vamos a llegar a construir juntos. Pero además, vuelvo y repito, fue esta administración la que avaló y garantizó que se pudiera hacer el Regiotram. Y claro que hay que hacer el Regiotram, el metro, entre otras cosas. Estoy proponiendo 5 transmicables porque soy consciente que son una alternativa de movilidad sostenible, pero además generan desarrollo, turismo, porque garantizan dinamizar el comercio, generar alternativas y oportunidades en los cerros orientales. Al mismo tiempo tenemos que seguir promoviendo un nuevo comportamiento precisamente alrededor, por ejemplo, de las bicicletas, de la micromovilidad, dar los incentivos necesarios para garantizar. Y en el plan de ordenamiento territorial, así como hay cosas que probablemente deben ser cambiadas, hay otras que vale la pena destacar. Y una fundamental son los estímulos a la movilidad eléctrica particular. Segunda de las 5 preguntas planteadas en el cuestionario para nuestros candidatos a la alcaldía de Bogotá. ¿A través de qué medios, tales como políticas, programas, proyectos, espera su administración reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptar la ciudad a los impactos del cambio climático? Claudia. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que creerle a la ciencia, que el cambio climático no es un invento, no es hipismo verde, es un desafío de nuestro tiempo que implica cambiar nuestros hábitos de vida. En el caso de Bogotá, en Colombia, digamos, la deforestación, el uso extensivo de ganadería es la principal causa de cambio climático. Eso, pues, en Bogotá implica... Nosotros aquí no tenemos ganadería extensiva, pero sí estamos deforestando. Si se sigue deforestando y talando, como lo ha hecho esta administración que representa Miguel, si se siguen deforestando los cerros orientales, si no se protege el ecosistema de páramos, si se sigue destruyendo la estructura ecológica principal, pues vamos a contribuir a empeorar el cambio climático. De manera que parar la destrucción, hacer reforestación, reverdecimiento y protección, siembra en vez de tala, es fundamental, y eso es exactamente lo contrario a lo que se ha hecho y a lo que se propone hacer en el POT, al que no se opone Miguel, sino que está dispuesto a aplicar. Segundo, todo el tema del sistema de transporte público masivo, limpio, basado en metro, no solo dentro de Bogotá, sino regional, para que entre y salga la carga y los pasajeros de Bogotá, es fundamental para mitigar el efecto de cambio climático. Contribuir no solamente en la ciudad-región, sino en la RAPE, Meta, Boyacá, Tolima, Cundinamarca, a tener planeación ambiental completa, a proteger con cofinanciación desde Bogotá, como se ha planeado en la RAPE, la cuenca de la Orinoquía, por ejemplo, es parte fundamental de que contribuyamos para Bogotá, preservación del agua y su estructura, pero también para Colombia, adaptación y mitigación del cambio climático. Y cuarto, una cosa en la que coincido con Miguel, el control de fuentes fijas. Que además de las móviles también son una causa importante de emisión de gases de efecto invernadero. Y eso hay que hacerlo a escala de ciudad-región, porque buena parte de la industria ya no está en Bogotá, pero está en Cota, está en Faca, está en Cajicá, y allá también tenemos que controlarla. Por eso lo crucial no solamente controlar fuentes fijas en Bogotá, sino en ciudad-región, creando el proyecto de ciudad-región. Miguel. Bueno. Bueno, en primer lugar, pues yo no me voy a extender porque este no es un debate sobre el plan de ordenamiento territorial, pero es falso buena parte de lo que plantea aquí Claudia y es la manera de tergiversar la información y bueno, en 2 minutos es imposible decirlo, pero vuelvo, repito, aquí hay autoridades ambientales que han concertado, se protegen los fallos, por ejemplo, del río Bogotá, del Tunjuelo, de los cerros, entre otros, pero lo que más está contribuyendo al cambio climático son las emisiones que están generando precisamente las fábricas chimenea. Y tenemos que hacer una conversión ya, control, inspección, vigilancia y control, pero incentivos para esa conversión. Lo mismo sucede con las fuentes móviles. Ahora, hay 2 desafíos. En material particulado, el efecto entre gas y eléctrico termina siendo casi igual,
pero en efectos de gas, en emisiones de gas de efecto invernadero no. Es una necesidad entonces llegar a lo que más podamos de transporte eléctrico, que además es una realidad. Ya se abrió la licitación y 594 buses voy a entregar como alcalde el primer semestre del próximo año. Son reales. Vamos a tener la flota más grande de buses eléctricos de Latinoamérica en Bogotá y hay que seguir. Segundo compromiso, uso de energías renovables. ¿Cómo es posible que todavía en Bogotá no le estemos invirtiendo y apostando al uso de energías renovables? Y el socio número 1 estratégico se llama Grupo de Energía de Bogotá. Vamos a apostarle a la energía solar. Y tenemos que empezar a generar esquemas, no solamente para el cambio para los estímulos de conversión en transporte de carga, fuentes fijas, transporte público, sino al mismo tiempo utilizar precisamente fuentes de energía renovable. Tercero, la siembra de árboles y las terrazas verdes, las huertas urbanas. Adicionalmente, tenemos que ser conscientes de que si nosotros no conservamos nuestra estructura ecológica principal vamos a tener un riesgo. Precisamente es lo que se ha hecho y se está haciendo. Ya les daba yo el ejemplo de los humedales, cómo durante años no se intervino un peso para protegerlos y ahora se está haciendo todo lo contrario. Y por supuesto que una garantía y una prioridad mía va a ser la protección de los humedales y terminaría diciendo esto. La siembra de árboles de esta administración corresponde a mucho más de lo que los últimos 3 alcaldes sembraron. Y en mi compromiso es sembrar 1 millón de árboles más. Sí. ¿Réplica? Pues complemento. Está bien. Complemento más que réplica. En este tema, yo creo que la cultura ciudadana y la educación ambiental es fundamental para adaptarnos al cambio climático, para hacer las acciones de adaptación y mitigación. La cultura ciudadana 2.0 que estamos trabajando con el profesor Antanas Mocus, con todo Corpo Visionarios, que es parte del equipo de mi campaña, implica cultura ciudadana ambiental, no solamente cultura ciudadana para la convivencia, para autorregular el comportamiento, como ya nos lo enseñó Mocus hace unos años, sino cultura para la vida. Tenemos que cambiar nuestros hábitos de vida. Yo coincido con Miguel en cero plástico, en cambiar nuestros hábitos de producción, de consumo, de reutilizar. Tenemos que aprender a sembrar y reciclar, a reutilizar. Esta administración le triplicó la tarifa de basuras a los bogotanos y no ha hecho nada de pedagogía, excepto un negocio extraordinario, no sé para qué privado, para poner canecas a la loca, que acaba de decir la Procuraduría que hay de por medio, hay un torcido, desafortunadamente. Lo que hay que invertir no es en la propaganda vanidosa para invertir la imagen del alcalde, sino en enseñar a la gente a separar en la fuente y reciclar. Eso es fundamental también para controlar el cambio climático. Y un tercer tema, el tema de movilidad alternativa. Aquí el 7% de los viajes ya se hacen por peatones, caminando. Tenemos que mejorar los andenes. Tenemos que llegar a 700 kilómetros bien conectados, no de ciclorrutas que van de nada a nada, de ciclocarril segregado, seguro para que a la gente no la maten por una bicicleta, porque llegar al 15%, del 9 al 15% de viajes en bicicleta en Bogotá es deseable y es posible, y esa movilidad alternativa que será 1 de cada 4 viajes, cuando tengamos 15 en bicicleta y 10 en peatones, tendremos 1 de cada 4 viajes en movilidad alternativa y limpia de muy bajo costo. Luego, invertir en andenes arborizados y seguros, en que a la gente no la atraquen, y en la red de ciclorrutas y patinetas segregada para que ni la patineta y la bicicleta afecte al peatón, ni el carro afecte al ciclista, será un primer paso extraordinario de liderazgo global por el que Bogotá será una ciudad sostenible. Sí. Miguel. Bueno, para hacer campaña pareciera que todo vale, pero sobra decir que la tarifa no la pone la administración distrital, ¿no? La tarifa de basuras la pone una comisión reguladora que no tiene nada que ver con la administración distrital. Es más, yo estoy planteando... Yo estoy planteando precisamente planteando que hay incentivos perversos en la manera en cómo se establecen esas tarifas, porque se promueve es precisamente los rellenos sanitarios, es precisamente lo que hay que cambiar, y ese liderazgo hay que tenerlo. Yo sí estoy dispuesto a hacerlo, pero con la tarifa actual tenemos la posibilidad de hacer nuestra planta de termovalorización, tenemos la posibilidad de hacer nuestra planta de compostaje, mejorar la planta de lixiviados y hacer la mitigación y la compensación para todos los sectores que hoy están asumiendo pues unos costos por tener el relleno. Vuelvo, repito, el relleno tiene que acabarse, pero tenemos que hacer un plan real de salida y me comprometo a dejarlo y a iniciarlo.
y es fundamental que logremos hacer estas inversiones. Segundo, ya yo decía que uno de mis compromisos inaplazables era la cultura ciudadana y la corresponsabilidad, la autorregulación y la cooperación ciudadana para la separación en la fuente, pero también en el trabajo con los recicladores. Y ahora que tú insistes, vuelvo y repito, que yo no me pare a gritarle ni al alcalde ni a los concejales que estoy en desacuerdo con el POT no quiere decir que yo no esté en desacuerdo en ciertas cosas. Claro que estoy en desacuerdo en ciertas cosas. Por ejemplo, Claudia, he trabajado y he impulsado y he transmitido mi preocupación por la necesidad de tener facilidad para tener centros de acopio y bodegas de reciclaje. Por ejemplo, me he reunido con muchísimas asociaciones que nos están apoyando y le he transmitido sin gritos, sin insultos, sin populismo a la administración. Señores, contemplen, o reconsideren la posibilidad de tener una norma que facilite la presencia de las bodegas, y lo van a hacer. Y en ese sentido vamos a garantizar que las bodegas sí existan y se puedan hacer ahora con corresponsabilidad, vuelvo, repito, manejando bien la separación, formalizando a los recicladores. Entonces sí se puede y no hay que hacerlo a las malas. Uno lo puede, es más, los bogotanos estamos cansados de eso. Claro que necesitamos carácter, pero no mal carácter, y claro que necesitamos determinación y es lo que hemos hecho. Entonces vamos a complementar este proceso precisamente con cultura ciudadana, con acciones concretas, con el cierre o con el plan de cierre del relleno Doña Juana. Muy bien. ¿Contrarréplica o pasamos a la siguiente pregunta del... Solo un dato de información. Sí. Parte de lo que triplicó la tarifa de basuras, que en efecto no la pone directamente la alcaldía, sino comisión reguladora, fue el esquema de concesión de basuras que mantuvo los mismos incentivos perversos a los que se refiere Miguel. Y Miguel, que trata de competir en arrogancia y agresividad con su mentor Peñalosa, no hay necesidad, Miguel, al contrario, eso es parte de lo que hay que corregir. Eso es parte de lo que hay que corregir. La mitad del incremento en tarifas se debe al esquema que la UES y esta administración dio en la nueva concesión, que duplicó la tarifa, esa parte, sin tener ningún servicio adicional nuevo, distinto a poner el negocio de canecas que está haciendo un privado sin ningún tipo de pedagogía. Y el alcalde Peñalosa, con esa misma arrogancia y agresividad de Miguel, nos dijo hace 2 años que no habláramos carreta, que era mentira, basura populista, que se iban a subir las tarifas, se han más que duplicado o triplicado. No era basura y no era populismo. Lo advertimos a tiempo y con esa agresividad y arrogancia lo hicieron sin cambiar el modelo. Eso es parte de lo que tenemos que corregir. Contrarréplica, esta es solo de 1 minuto. Sí, no tengo más. No, yo creo que Claudia, mejor dicho, si alguien ha demostrado la arrogancia y la poca humildad en esta campaña eres tú, que nos atacas, nos insultas, nos calumnias, descalificas. Y yo sí creo que si algo hemos hecho es precisamente todo lo contrario. Y parte de mentirle a los bogotanos, parte de desconocer la ciudad, hace parte también de esa arrogancia que te ha caracterizado, pero yo no tengo ningún problema en decir que si tener posiciones claras, reconocer el riesgo que representas tú y el equipo que tú tienes hoy liderando para Bogotá, es arrogancia, pues dirán lo que quieran, pero carácter vamos a tener. Ahora, segundo, yo quisiera resaltar que es que aquí hay un trabajo que hacer con la comisión reguladora. Hay que hacer un trabajo con la comisión reguladora. Y por supuesto hay un desafío. Ahora tenemos un contrato que no estuvo bien estructurado con Samuel Moreno y después con las prórrogas de Gustavo Petro. Y hay que trabajar en ese y esa va a ser nuestra prioridad. Lo he dicho varias veces. Es parte en lo que yo considero que hay una deuda histórica de la ciudad. Bien. Solo... No quiero parecer aquí un policía, ni mucho menos, no es mi rol, pero los comentarios los van a poder hacer en unas preguntas que les vamos a permitir más adelante para que ustedes formulen sus inquietudes que tienen precisamente a los candidatos y no tratemos de interrumpirlos, sino más bien escucharlos. Ahora vamos a hablar de la tercera pregunta de este cuestionario de nuestros expertos. Ustedes ya lo han tocado en parte, tiene que ver con el plan de ordenamiento territorial que presentó en último momento de su administración Enrique Peñalosa y que sin duda van a tener que ustedes encarar, enfrentar, estará inmerso en el plan de desarrollo distrital. Y la pregunta es, ¿cuál es su análisis preciso frente a ese POT y qué haría al respecto si queda tal cual lo fija Peñalosa? Claudia. Pues ya me he referido a las por lo menos 3 cosas más delicadas que considero que ese POT
tiene inadecuadas, tiene otras cosas positivas, algunas cosas de redensificación, eso está bien, de regular los usos mixtos que generan muchas problemáticas en barrios residenciales. Hay muchas cosas positivas, generar tierra para equipamientos públicos, pero hay tres que borran con el codo lo que se está tratando de hacer con la mano. Destruye la estructura ecológica principal, sobreestima deliberadamente. El DANE acaba de decir en el censo que no somos más de 7,5 millones de bogotanos. Este POT dice que somos 8,5 y vamos a ser 11 y sobre eso hace proyecciones y por eso quiere destruir la reserva Thomas van der Hamen, la zampa del río Bogotá y muchas otras áreas verdes de la ciudad porque está sobreestimando en más del doble la población y la demanda de vivienda que hay en Bogotá. Eso es un acto mentiroso por el cual yo creo que se va a terminar cayendo ese poto. Pero además de eso, de que contempla un sistema de transporte basado en buses contaminante que no se va a poder reemplazar en los próximos 4 años. Si La Plata, como lo propone ese POT, se va a 15 Transmilenios y solo un metro, Bogotá seguirá dependiendo de Transmilenio y no será sostenible y no contempla nada con la región, insisto. Y además desaloja y desplaza a habitantes del centro residencial por hacer una renovación urbana a la brava, impuesta sin consideración con los habitantes históricos. 3 cosas de fondo que desafortunadamente no se están corrigiendo y las mayorías de las maquinarias de los partidos tradicionales que apoyan a Miguel no las están corrigiendo, al contrario, están en un contubernio de clientelismo y mermelada en este momento con la administración distrital, que está haciendo un acto de corrupción. Enrique Peñalosa lo quiero denunciar aquí con todas sus letras. Comprar concejales en campaña con órdenes de prestación de servicios y otras ventajas burocráticas para que apoyen la campaña de Miguel y apoyen el POT es ir contra el bienestar de la ciudad, pero sobre todo es imponerle a la ciudad un POT que es inconveniente en por lo menos 3 aspectos y que nos quieren imponer como modelo de ciudad en los próximos 12 años. Yo le pediría al alcalde Peñalosa que escuche al Consejo Territorial de Planeación que se opuso, al Consejo Técnico de la Universidad Nacional que se opuso, que reabra la concertación y que no nos lo imponga ni a la brava ni con corrupción y mermelada. Miguel. Bueno, definitivamente la ligereza de las palabras de Claudia es exagerada, es decir lo que estás diciendo, pues amerita una denuncia. Y tú te has caracterizado, no, se hacen en los organismos de control. Tú te has caracterizado por mentir, te han obligado a retractarte, descalificas y calumnias sin argumentos. Ayer me estabas pidiendo respeto, ayer me estabas diciendo que hacíamos un compromiso y hoy sales con esto. Definitivamente tú te acomodas a las oportunidades y a los momentos y me parece que, bueno, no, pues obviamente amerita, porque una cosa es que digas que están para comprar el POT, bueno, ve y lo demuestras, pero no lo haces porque tú lanzas frases y yo me voy a tomar un minuto más porque yo no me voy a aguantar esta calumnia en público y en esta manera sin poder responder. O sea que no puede ser, es que no puede ser que nos tengamos que someter a liderazgos como el tuyo, en donde vas descalificando sin argumentos, por favor. Y vuelvo, repito, ayer es que me estaba reclamando que por favor tuviéramos un debate respetuoso. Segundo, que digas que están comprando concejales para apoyarme, demuéstralo, ¿dónde está? Pero es que nos cansamos de este jueguito de Claudia López, donde irrespeta, donde calumnia, donde señala y vuelvo, repito, no muestra una sola prueba. Y la que se ha caracterizado y la que ahora se acostumbró a las rectificaciones por la justicia eres tú. A mí nunca me han pedido eso. Entonces, a mí sí me parece muy preocupante que estos espacios, Manuel, que son para otro tipo de cosas, terminen siendo para calumnias. Entonces, Claudia, pues bueno, vamos a buscar las alternativas judiciales, aunque como ya lo has hecho conmigo, ¿no? Como ya lo has hecho y también ya eres experta pues en contestar demandas de tutela, que son varias las que has tenido. A mí ya incluso me respondiste la primera aceptando que no tenías, es más, yo puse una tutela con Claudia cuando dijo que yo era un niñito corrupto, incluso cuando había dicho que yo era, que incluso había dicho que mi única virtud, dijo, ¿no? Que era comprar concejales, puse una tutela. En la respuesta de la tutela, ¿qué dijo? No tengo ninguna prueba contra eso y por eso en la tutela no la obligan a fallar en contra. Es decir, ya en una prueba respondió que no tiene, sí, pero aquí viene y lo dice porque es politiquera. Entonces a mí sí me parece muy grave. Yo en esos términos es muy difícil hacer esto, pero muy difícil. Ahora, frente al POT. No, frente. Miguel. Ahora frente al POT. Ahora frente al POT.
No, le voy a contestar. El tiempo es el tiempo, porque pero, es que hay muchas preguntas, la gente tiene que preguntar. Pero en esos términos, bueno, yo no tengo ningún... Entonces ahora... No, hay derecho a que usted... La réplica, a la réplica. Para mí es más importante el buen nombre que he conservado en mi vida, a pesar de las críticas, señalamientos, y lo voy a proteger. Claudia. El clientelismo y la corrupción es el cáncer de Colombia, señores. Lo sabemos todos. Esta administración ha duplicado el número de OPS, de contratación por prestación de servicios. Está usándolas, lo reitero, lo ha puesto la silla vacía, varios medios independientes han señalado cómo Enrique Peñalosa construye mayorías en el Consejo, comprando con cuotas burocráticas y con clientelismo a los concejales. La conexión es muy directa, es muy concreta, y lo reitero aquí y los invito a leer La Silla Vacía, entre otros medios independientes que lo han denunciado. Así se está tramitando el POT y así se nos quiere incrementar y imponer ese modelo desastroso ambientalmente en los próximos 12 años. Eso es irrespetuoso con Bogotá y eso lo está haciendo Enrique Peñalosa, desafortunadamente. Y segundo, ¿quiénes son las mayorías en ese consejo? Las mayorías están en los partidos que apoyan a Miguel. Esa es la conexión que yo estoy haciendo, es una realidad. El Partido Liberal, que es una bancada importante allí, la del Centro Democrático, la bancada del Partido Conservador, la bancada de Justos y Libres, son las mayorías del Consejo que desde la administración se están presionando para el POT y son las mismas mayorías del Consejo que apoyan la campaña de Miguel. Si Miguel de verdad está en contra de la corrupción, debería exigirle públicamente a su bancada que no se preste a ese juego de clientelismo. Como yo le exijo a esas bancadas, a la mía y a la administración que no use ese tipo de mecanismos de corrupción. Y Miguel, que cree que elevando el tono y posando de víctima, me puso una tutela que perdió, porque es que denunciar la corrupción no es un insulto. Denunciar la corrupción es una obligación ética de nuestros ciudadanos y perdiste porque en efecto hay clientelismo y corrupción y denunciarlo es nuestro deber y no prestarse para ello ni en este trámite del POT ni en ninguno es mi compromiso con Bogotá. Sí. 2 minutos, Miguel. Sí, pero me toca volver a decir, Claudia, no puede ser que seas tan mentirosa en público. La razón por la que la tutela no se falló a favor mío es porque reconoció en la respuesta de la tutela, que me comprometo a poner hoy en redes sociales, que no tiene ningún hecho de corrupción contra mí. Entonces la que miente permanentemente eres tú. Pero además te voy a decir otra cosa. Gustavo Petro pasó de 25.000 OPS en Bogotá a 50.000, donde había denunciado la nómina paralela de Samuel Moreno. Y tú aún así lo apoyaste a la presidencia. Y aún así te arrodillaste a las peticiones en el metro durante un mes para que tuvieras el apoyo de él. Y fue él el que duplicó las OPS. Esta administración la redujo, así que tampoco es verdad, hablemos con cifras. Y por último, yo sí vuelvo y repito, es que calumniar es muy fácil, pero mire, para los minutos que me queden para decir que el plan de ordenamiento territorial es una gran oportunidad, hay que hacer modificaciones, obvio, pero integra la ciudad con la región. Primera vez que tenemos cartografía, Diego, de la ruralidad a detalle. Es la primera vez que se reconoce el valor de la ruralidad. Tercero, se protege y se aumentan las áreas y las hectáreas de estructura ecológica principal. Se contempla la descontaminación de las fuentes hídricas, de los humedales y particularmente del río Bogotá. Y adicionalmente se dan estímulos para la construcción sostenible, para la economía circular y particularmente la movilidad eléctrica. ¿Que hay cosas por hacer? Claro. ¿Que hay cambios? Vuelvo y repito, no a las patadas, sino hay que ir a gritar a los cabildos. Yo puedo con mucho gusto decirle y he tramitado varios cambios que tenemos que seguir promoviendo. Ojalá la discusión se dé por aprobación y con cambios, porque sería lo que sí creo que no debería pasar es que simplemente no se termine de aprobar y que se expida por decreto. El gran éxito de la ciudad es que ojalá salga con las modificaciones pertinentes que la ciudadanía reclama. Muy bien. Cuarto punto, cuarta pregunta. ¿Cuál es la visión de futuro sobre la disposición de desechos sólidos en Bogotá? De acuerdo a esa visión, ¿qué medidas tomaría durante su administración para conseguirlo, para lograrlo? Claudia. Desechos sólidos en Bogotá. Residuos sólidos, un tema muy importante.
El alcalde Peñalosa, todos lo oímos, propuso extender el relleno Doña Juana durante 35 años. Eso es parte de lo que tenemos que corregir, porque esa misma visión, que aquí algunos quieren continuar, y ese es el debate legítimo, quieren continuar esa visión, pero lo que tenemos que decidir el 27 de octubre es si queremos continuar en un relleno, que yo les aseguro que si el relleno Doña Juana quedara entre Usaquén y Chapinero, lo habíamos cerrado hace 30 años. Pero como queda entre Usme y Ciudad Bolívar, hemos condenado a los ciudadanos más humildes y pobres de Bogotá a que paguen con la de su salud y la de sus familias un manejo de residuos sólidos absolutamente insostenible, sin ninguna tecnología que permita ni proteger las aguas subterráneas, que hoy no tiene planta de lixiviados, ni reciclar y reutilizar, como tendríamos que hacer un esquema de economía circular, que es el que yo propongo, ni que aproveche con plantas de termovalorización la reutilización y transformación de parte de los residuos en energía. Eso es parte de lo que creo que tenemos que hacer. Desafortunadamente, lo que se ha hecho hasta ahora es en unos sectores duplicar y en otros triplicar la tarifa para financiar los negocios de unas canecas sin cambiar el esquema de manejo de residuos de la ciudad. Entonces, ya se incrementó la tarifa, pero no se cambió el esquema. Eso es grave, porque la gente efectivamente tiene un límite en la capacidad de pago. Nosotros tendríamos que hacer dentro de ese incremento que ya se hizo una recomposición para primero hacer pedagogía y enseñar a través de cultura ciudadana a reciclar, separar en la fuente y reutilizar. Tenemos que pasar del 15 siquiera al 50% de esas actividades que son la base de que podamos tener un manejo de economía circular. Segundo, no seguir ampliando el relleno Doña Juana. Necesitamos, con plantas de transferencia, buscar y acordar con la región otros 2 lugares dentro de la ciudad-región para hacer una disposición moderna, no de relleno Doña Juana, de transferencia y transformación de residuos en energía limpia. Eso es parte de lo que tenemos que acordar en el esquema de ciudad-región y que yo propongo. Y por último, aprender a reutilizar buena parte de lo que estamos generando como desechos, que no son desechos, entre otras cosas también con residuos orgánicos, por ejemplo, generar compostaje. 4 componentes distintos. Miguel. Bueno, Juan Diego, la respuesta ya la di en mi primer compromiso, en la primera pregunta, que era un compromiso fundamental. Hoy vale la pena decir que quien da la licencia ambiental para el relleno es una autoridad ambiental nacional. Y hoy la licencia va hasta el 2022, que fue una prórroga que se pidió en la administración pasada. El POT no amplía el tiempo del relleno y por el contrario lo que tenemos que hacer es establecer un plan de salida. ¿Qué implica hacer el plan de salida? Hacer las inversiones necesarias para aprovechar los residuos. Ya lo mencionaba yo, una planta de termovalorización a 1.200 toneladas para garantizar que con la tarifa actual se pueda cumplir sin generar costos adicionales, una planta de compostaje, mitigar y compensar los efectos, hacer la planta de lixiviados, hacer la planta, además de compostaje de aprovechamiento, pero todo eso vale la pena si hay una cultura ciudadana diferente, y también era mi otro compromiso en la primera pregunta, es cambiar comportamientos. Economía circular, claro, trabajar en separación de fuente y formalizar y fortalecer las estructuras de recicladores. Ya decía que una de mis críticas al POT es precisamente que hay que garantizar que los centros de acopios se puedan hacer en las diferentes partes, mitigando los efectos, por ejemplo, y generando pues, los desafíos de mitigación que generan los centros de acopio, pero al mismo tiempo tenemos que jugárnosla, por ejemplo, por la planta de residuos mixtos. Una de las cosas que más ha generado dificultades aquí son los mixtos, que básicamente son los efectos de las construcciones, y nada más ni nada menos vamos a tener un reto con las obras que hoy tenemos, y van a ver, pues obviamente tenemos un reto con los mixtos. Y el aprovechamiento de la basura, digamos, plástico, ya lo mencionaban, 0 plástico, pero también el aprovechamiento. Hay otro componente fundamental que son las llantas, ¿no? Cuando hace 4 años Bogotá estaba inundada en llantas, todavía hay muchas, pero se ha hecho un esfuerzo grandísimo, se hicieron varios convenios con varias plantas precisamente para poder tener la disposición final de las llantas. Entonces es prácticamente toda la cadena que comienza en la casa con el comportamiento de cada uno de nosotros hasta las inversiones que requiere hacer la administración distrital, en donde hoy se encuentra el relleno para dejar de enterrar basura. Sí. Claudia, ¿hay tiempo para réplica o complementar? Complemento con esto, el tema del reciclaje. Parte de las cosas inconvenientes, y celebro que por lo menos en eso estemos de acuerdo, ya que te apoyan las mayorías de los partidos tradicionales del Consejo, ojalá las convenzas, es el tema de que se están subiendo
las condiciones hasta hacer prácticamente prohibitivo el trabajo de las asociaciones de recicladores, que es uno de los grandes logros recientes que tuvimos en el manejo de residuos de Bogotá. Las asociaciones de recicladores son parte de manejar mejor los residuos sólidos en Bogotá. Si el POT les sube las condiciones para recolección, transformación, bodegaje y reutilización, lo que va a hacer en la práctica es aniquilar a las asociaciones de recicladores humildes y pasarle eso como otro negocio a un gran privado. Tenemos que entender parte de la economía popular y de reciclaje de nuestra ciudad. Yo por eso firmé anoche, a diferencia de Miguel y de Galán, que no quisieron firmar, los 17 compromisos ambientales con más de 25 organizaciones ambientales, porque es que cuando uno dice que quiere trabajar de la mano de la ciudad, que no arrogancia, que sí participación, tiene que demostrarlo con hechos. Ni Miguel ni Carlos Fernando firmaron los 17 compromisos ambientales, entre los que están usar todas las herramientas jurídicas y técnicas, primero, para facilitar la actividad de las asociaciones de reciclaje de Bogotá, mejorar su capacidad tecnológica y económica en vez de sacarlas del mercado. Está también otro compromiso de evitar la ampliación física del botadero de Doña Juana, cosa que sí contempla en parte el POT que está en trámite, y además, en eso sí coincidimos, hacer tránsito hacia nuevas tecnologías como las plantas de termovalorización. Si son compromisos ambientales concretos y estamos de acuerdo, quiero decir que yo los firmé, en cambio Miguel y Carlos Fernando no. Miguel. Sí, en primer lugar, pues esas firmas de pactos, pues es un esfuerzo ahí de campaña y un evento organizado para hacerle campaña a Claudia, y pues respeto, pero yo también hablo con esas mismas organizaciones y hacemos también la firma de los pactos, hemos trabajado, y mi mejor compromiso se llama plan de gobierno. Ese es mi mejor compromiso, mi programa de gobierno. En mi programa de gobierno, a diferencia del tuyo, Claudia, están esos compromisos. Si uno va a mi programa de gobierno, esos 17 compromisos ya están. Entonces, pues ahí está firmado no solo con unas organizaciones, sino con todos los bogotanos. Segundo, por supuesto que es fundamental resaltar que, Claudia me insiste en que a mí me apoyan ciertos sectores. Bueno, a ti te apoya nada más ni nada menos el partido más corrupto de Bogotá, que fue nada más ni nada menos los artistas y protagonistas del escándalo de corrupción más grande. Tercero, vamos a trabajar con los recicladores, ya lo estamos haciendo. Yo les quiero dar datos, es que hablar sin cifras es muy fácil. Más de 50 organizaciones, es decir, había menos de 50 organizaciones formalizadas antes de que se llegara a esta administración, y hoy hay cientos de organizaciones. Y hoy hay 1082 bodegas que se crearon gracias al apoyo de esta administración, 1082. Ahora, es verdad que el POD exige unas responsabilidades. Por eso he mencionado y me he sentado con ellos y hemos generado los documentos necesarios para pedirle a la administración que contemple y reconsidere los cambios. Entiendo que han dicho que sí, y cosa que debe pasar en el Consejo, y yo sé que hay un trabajo además que no es nuestro, es de los recicladores, pero además vamos más allá. ¿Qué está pasando realmente si nos metiéramos al tema del reciclaje? Y es que las organizaciones, los recicladores, los mismos recicladores no solo se quedaron en organizaciones sin ánimo de lucro, pasaron a tener sus propias empresas. Y la regulación está hecha o han tenido la interpretación de que solo las organizaciones sin ánimo de lucro tienen la posibilidad de tener la posibilidad de hacer este negocio. ¿El negocio para quién es? Pues para los recicladores. Si nosotros no generamos un negocio a través del reciclaje para los recicladores, entonces ¿qué estamos haciendo? Pero hay que garantizar que se les dé las oportunidades a los recicladores. Y lo que pide la ley es que las organizaciones sean de 100% recicladores, y voy a comprometerme a que las organizaciones que tienen la oportunidad de hacer este negocio de reciclaje sean 100% recicladores. Miguel. Hay tiempo de contrarréplica. Si quieres agregar algo, complementar. Sí. Oh, ok. Entonces, la quinta pregunta del cuestionario es la siguiente. La concepción de estructura ecológica principal se ha construido en las 2 últimas décadas a través de diferentes políticas y programas. ¿Qué haría en su administración para consolidarla, la estructura ecológica principal? Pues como Miguel trató de que no me dieran la contrarréplica, en todo caso voy a usar 30 segundos para hacerla. Samuel Moreno ha sido sin duda una desgracia para Bogotá, y el Polo Democrático ha pagado un costo alto por eso. Yo aquí puedo decir con orgullo que estoy desde el año pasado trabajando con el Polo Democrático, que es un partido que lidera hoy Jorge Enrique Robledo, posiblemente el mejor senador de Colombia durante 7 años, que ha destapado los mayores escándalos de corrupción. Lo hicimos juntos. El de Odebrecht,
que financió las campañas presidenciales que otros han apoyado, no yo. Y en esta campaña, y justamente para sacar a Bogotá del tumbe y el tumbo en el que lleva 12 años, puedo decir con orgullo que soy la única candidata que ni está apoyada por maquinarias de corrupción, ni es la de Petro, ni es la de Peñalosa. Y justamente por eso tengo las manos limpias y la capacidad y el criterio para tener la humildad de continuar lo que va bien de todas las demás administraciones que me han precedido, incluida esta, que ha hecho muchas cosas bien, en colegios, en reducción del embarazo adolescente, en jardines infantiles y en muchos temas que vale la pena continuar. Pero también, a diferencia de mis competidores, tengo el carácter, no para elegirme y reelegirme con los partidos tradicionales y de corrupción, sino soy la única candidata que ha metido 46 políticos corruptos a la cárcel. Y así como no me ha temblado como ciudadana, no me va a temblar como alcaldesa no seguir repartiendo corrupción y mermelada. Ahora, el tema de estructura ecológica principal lo señalé desde el principio. La estructura ecológica principal es el conjunto de ecosistemas de nuestra ciudad-región que nos permite tener agua, aire, es la composición territorial de todos los ecosistemas naturales. No los podemos seguir destruyendo. Es una de las 3 principales razones por las que los invito a que no permitamos que se nos imponga, y mucho menos con mermelada y corrupción, el plan de ordenamiento territorial, que ni protege los páramos, ni deja de urbanizar los cerros, sigue destruyendo los humedales, y la descontaminación del río Bogotá sí la vamos a hacer, y no en los próximos 4 años. Eso cualquiera enterado del tema sabe que es mentira. Nos vamos a demorar 10 años en todo el proceso de descontaminación del río Bogotá, lo vamos a cumplir, es una de las cosas que esta administración ha hecho bien, comprometer los recursos para cumplir la sentencia del Consejo de Estado, y ese rumbo hay que continuarlo. Pero el POT actual destruye parte de la estructura ecológica principal de Bogotá y es una de las razones por las cuales me opongo a su aprobación. Muy bien, Miguel. Bueno, a mí me da, digamos, lástima que este debate termine convirtiéndose en eso, pero Claudia, no digas mentiras, tú apoyaste a Santos, después de que dijiste que era un mermelador, saliste al día siguiente diciendo que había que apoyar a Santos, como lo has hecho con varios de ellos, pero independientemente de eso, en la organización aquí, en la organización de Bogotá, el Polo Democrático se robó la ciudad y los principales defensores de Samuel Moreno hoy son tus principales escuderos, pero ahora, hablando de la estructura ecológica principal, hay que jugársela, pero de frente, por supuesto, a conservarla. Y vuelvo, repito, el plan de ordenamiento hace una apuesta que, entre otras, es concertada con la autoridad ambiental y con las autoridades ambientales, el ministerio y la CAR. En este caso, por supuesto que tenemos unos patrimonios como los cerros orientales, como el Parque Entre Nubes, como el Páramo de Sumapaz, entre otros. Ahora, ¿cuál es el desafío que es parte de la pregunta? El control urbano. Un desafío real que tiene la administración, que todavía le faltan herramientas para hacerlo y tenemos que avanzar ahí, es el control urbano para combatir la invasión, los tierreros. Porque al final de nada sirve que en la norma se proteja la estructura ecológica principal si no hay acciones concretas para hacerlo y tenemos que fortalecerlo. Es mucho lo que se ha hecho. Incluso por primera vez en esta administración como secretario de gobierno nos sentamos con la fiscalía para tener fiscales contra tierreros, fiscales que empezamos a ver que este era un delito ambiental, el tema de las ocupaciones ilegales que iban comiéndose los cerros y que se iban comiendo, digamos, los bordes de la estructura ecológica principal y por primera vez lo controlamos. Entonces yo diría que además de los esfuerzos legales que se han hecho y hay que seguir avanzando, además de tener la convicción de hacerlo, el control urbano es el reto más importante para proteger la estructura ecológica principal en Bogotá. Réplica, complemento, Claudia. El tema de la ocupación legal del territorio es una parte muy importante de proteger la estructura ecológica principal. En eso tiene razón Miguel. No basta solamente con protegerla, con no encementarla, con no destruirla, con no talarla, como se ha hecho en estos años, sino además que la ocupación del suelo para vivienda tiene que habilitarse de manera legal, para que no sea la presión ilegal. Por ejemplo, hoy, la presión que hay sobre Kiva y el Mochuelo en la zona rural de Ciudad Bolívar, para hacer expansión urbana ilegal es un desastre que sin duda destruye parte de la estructura ecológica principal. Por eso, habilitar suelo, no sobreestimar para generarle un negocio a los privados, que es legítimo, pero no sobreestimando las demandas de suelo en Bogotá. Hacer buena renovación urbana, evaluar muy bien si proyectos, por ejemplo, como Lagos del Tunjuelo, sí se pueden hacer para generar vivienda de interés social sin
que corramos riesgos ambientales adicionales. Hacer buena revitalización urbana alrededor del eje del metro para hacer más vivienda bis, VIP y de clase media en altura, son cosas que le convienen, digamos, a la ciudad y que tenemos que hacer. Y por último diría, en estos 30 segundos, que yo me siento muy orgullosa de haber votado para que Colombia saliera de la guerra. Y si hoy tuviera que volver a votar para que nuestros jóvenes vayan a la educación y la universidad y no la guerra, lo haría con orgullo. Miguel, réplica o complemento. Sí. Bueno, nada, aquí yo que queda claro la facilidad con la que se cambia de posibilidad aquí entonces y de posición. Pero independientemente de eso, mire, hablando de ordenamiento territorial, la encuesta multipropósito que adelantó esta administración es la encuesta más profunda que se ha hecho, 110.000 muestras presenciales. Y demuestra que en los hogares cada vez hay menos personas. Estamos en 2.9 personas y vamos a llegar a 2.2 personas por hogar. Eso implica que para el espacio, para la misma población vamos a requerir más espacio. Y entre más ricas son las sociedades, pues más espacio se requiere. En ese sentido, pues sí hay que pensar dónde y cómo crecer, porque por no haberlo pensado es que hemos crecido irregularmente durante muchos años. Por no Yo sí apoyo Lagos de Torca, Lagos de Tunjuelo. El 40% son para bici, pero particularmente, para mí muy lejos en el Tunjuelo. El Tunjuelo lo que busca es hacer un parque lineal y recauzar el río Tunjuelo que durante años explotaron por las mineras o por las cementeras. Entonces, claro que hay que ir a recuperarlo y hay que hacer ese parque lineal. Y por supuesto que si nosotros aprovechamos la oportunidad de planear bien Bogotá hoy, pues vamos a, en vez de lo que podríamos hacer en 4.000 o 5.000 hectáreas entre expansión y renovación, porque sin duda hay que hacer renovación, podría evitar lo que si no hacemos eso, podrían ser 50.000 hectáreas en la sabana. Y ese sería un impacto irremediable para Colombia. Entonces tenemos que ser conscientes que la buena planeación en Bogotá impide que haya mala o previene la mala planeación si no trabajamos en equipo. Por eso para mí es fundamental la integración regional, la autoridad de planeación conjunta y poder construir un modelo de desarrollo sostenible conjunto con la región. Muy bien. Miguel, Claudia, vamos a pasar a unas preguntas del público muy concretas. Nos quedan 15 minuticos de foro y esta dice así. Vamos a tratar de reducir un poco el tiempo, menos réplicas y contrarréplicas para tratar de mirar si los 15 minutos nos dan para responderlas. En concreto, ¿qué hará usted en pro del transporte en bicicleta? Claudia. Lo mencioné, pero aprovecho la pregunta para decir que yo soy una biciusuaria, me encanta la bici, soy autora de la ley Probici que saqué, es una de las 14 leyes que saqué como senadora. Y tengo un compromiso muy concreto y es pasar del 9% a por lo menos el 15% de viajes en bicicleta en Bogotá. Lo vamos a hacer haciendo ciclocarril segregado en vía principal. Es donde hay más seguridad para la vida y para vial del ciclista. Conectando las ciclorrutas. Muchas de las ciclorrutas actuales, de los 540 kilómetros actuales, van de la nada a la nada. No conectan puntos reales, hay que conectar los puntos de bici. Contigo vimos, por ejemplo, cómo se necesitaba hacer, por ejemplo, puentes para las bicicletas separados de los peatones. Dejar el andén, insisto, el andén para el peatón arborizado y seguro y hacer ciclocarril segregado para la bicicleta y la patineta es parte fundamental. Regular las aplicaciones, ya se está haciendo una y se está avanzando en eso, las aplicaciones que promueven movilidad alternativa. Tener el sistema de bicicletas públicas, me parece que estamos en mora, pero también democratizar. Todas las aplicaciones de patineta y bicicleta quieren operar de la 72 hacia el norte. Hay una Bogotá de la 72 hacia el sur que también necesita esa movilidad alternativa y que tenemos que conectar. Y hacer cumplir la ley Probici, mejorar los incentivos y hacerlos cumplir, los incentivos económicos al empleado que llegue sistemáticamente a su trabajo, en por lo menos un 30% del tiempo en bicicleta, tiene derecho a un día de compensatorio. Poner cicloparqueaderos en todas las estaciones de Transmilenio, en todas las instalaciones públicas de la ciudad. Incentivar, como se ha continuado haciendo el programa, por ejemplo, de Al Colegio en Bici, que lleva más de 8 años en la ciudad y que ha sido maravilloso.
y promover seguridad vial e incentivar el uso de la bicicleta. En la vía La Calera, por ejemplo, donde mucha gente me dice que usa carros, es que esas bicicletas, no, el problema son los carros, no las bicicletas, tengamos claro el orden de prioridades. En esa vía, por ejemplo, por valorización le he propuesto a la gente de Bogotá hacia La Calera que hagamos el ciclocarril segregado de bicicletas. Podemos llegar a 700 kilómetros de ciclocarril segregado, seguro para patineta y bicicleta, 15% de viajes, 9% en peatones. Bogotá será la única ciudad de América Latina en el 2024 donde 1 de cada 4 viajes de la ciudad se hagan en movilidad alternativa y limpia. Miguel. Bueno, para comenzar necesitamos más y mejor infraestructura. Todas las obras viales que vamos a hacer, sin excepción alguna, como vamos a terminar la Tabor Rincón, la Tintal Alsacia, la Guayacán, esperamos hacer la ampliación de la 1 de Mayo, vamos a hacer el primer tramo de la Ló, vamos a hacer la ampliación de la Caracas, entre otras, todas sin excepción van a tener una ciclorruta exclusiva. Yo considero que es fundamental que todas las intervenciones que hagamos garanticen que haya esas ciclorrutas y, por supuesto, adicionales en zonas donde incluso no hay vías. Segundo, iluminación, es decir, la intervención urbana, desde la iluminación y también cámaras para empezar a garantizar seguridad. Hemos propuesto además que vamos a promover la instalación de GPS para las bicicletas. De un precio para abajo las bicicletas vamos a promoverlo desde el distrito para garantizar que tengan el mismo mecanismo de seguridad que hoy tienen las patinetas, que han demostrado ser eficientes, que han sido útiles para garantizar que haya seguridad. Biciparqueaderos, necesitamos garantizar biciparqueaderos y todas las estructuras, por ejemplo, el metro. El metro se le contempló precisamente parqueaderos para bicicletas y no para carros. Todas las troncales de Transmilenio van a tener biciparqueaderos exclusivos al lado de las estaciones. Es decir, y necesitamos generar que se cumpla la norma, que los parqueaderos privados tengan también sitios y universidades, colegios, comercio, tengan biciparqueaderos. Y por último, cultura ciudadana. Necesitamos, si queremos aumentar el número de viajes en bicicleta, tenemos que tener cultura ciudadana. No solamente frente a los modos que generan riesgo frente al ciclista, sino del ciclista hacia el peatón. Y tenemos que garantizar que haya una convivencia en el espacio público. Entonces, cultura ciudadana va a ser, vuelvo, repito, estructural. Es más, nosotros hemos planteado 5 ejes de trabajo y uno de los transversales, porque son 2, innovación y ciencia es uno, y el otro es cultura ciudadana, que es realmente el vehículo que nos puede garantizar que en todo lo que hemos hablado hoy, pues tengamos unos resultados no solamente exitosos, sino sostenibles en el tiempo. Otra pregunta del público es esta. Las comunidades de Suba y Engativá le han demostrado a la administración que estamos en contra de las obras que se están haciendo actualmente, ya que están afectando ecológicamente al humedal Jaboque y Tibabuyes. De llegar a ser alcalde, ¿qué hará usted al respecto, Claudia? Quiero invitarlos a que entren a mi página claudia-lopez.com. Yo he decidido hacer una serie de crónicas a lo largo de ciudad. Una sobre el Bronx, otra sobre Corabastos, otra sobre educación, otra sobre bicicleta, otra sobre cultura, sobre lugares icónicos y otra sobre una obra que es un dolor. Sale uno llorando de lo que están haciendo, destruyendo el humedal del Jaboque y de Tibabuyes. Cuando fueron a hacer anuncio de esa obra con la ciudad, les dijeron que iban a hacer un sendero ambiental, les mostraron un puente en madera y en bambú. Han inyectado miles de toneladas de concreto, han construido 72 pilotes de concreto para atravesar una ciclorruta dentro del humedal de Tibabuyes. Han quitado hectáreas de pasto natural para hacer 7 canchas de pasto sintético en un humedal. Un crimen ambiental absurdo, una falta de sentido común y de humanidad increíble. Se lo rogó la comunidad durante años, meses, en el Cortijo, en Tibabuyes, en Engativá, en Suba, que por favor no lo hicieran. ¿Y qué hizo esta administración? Mandarles el SMAT, coger a bolillos y a gases. Ese es el servicio de atención al ciudadano cuando tiene una queja legítima, argumentada y seria en materia ambiental o en otra materia. Eso, mis queridos amigos, es lo que tenemos que cambiar este 27 de octubre. Eso es lo que no puede continuar. En lo que yo pueda, no voy a continuar con esas obras, incluso las que están en curso. Tengo limitaciones jurídicas, tengo que analizarlo con cuidado. Pero en ningún caso, como lo dice mi programa y los 17 compromisos que yo sí firmé y que sí voy a cumplir,
Uno de esos, no continuar con las obras de los humedales, destruyéndolas con cemento. Los humedales son esponjas que regulan el ciclo del agua y el ciclo del clima. Sobre el humedal de Tibabuyes iban, porque ya no pueden llegar sobre pilotes de concreto, más de 70 especies de aves migratorias que pasaban por Bogotá y que hoy no están pudiendo pasar, y muchas especies animales que se están muriendo, mientras la administración al lado de los pilotes y el concreto pone un letrerito que dice cuidado el paso, pasan animales. Eso es deshumanización, es destrucción ambiental y no lo voy a continuar como alcaldesa. Miguel. Bueno, este es precisamente uno de los temas en los que yo no estoy de acuerdo con la administración. Considero que, ya lo decía, comencé por ahí diciendo que este tipo de intervenciones en los humedales, además de que tienen un efecto sobre la naturaleza, pues también generan alta conflictividad social. Y yo he propuesto y propuse incluso muchas veces, no para esto, sino para muchas cosas, tomemos las decisiones con participación ciudadana. Creo que este es un buen ejemplo de cómo la participación ciudadana tiene que ser contemplada para tomar ciertas decisiones. Por supuesto que creo que a los humedales no hay que hacerles intervenciones de recreación activa, todo lo contrario. Ahora, que hay que hacer ciertas intervenciones, bien sea de recreación pasiva o otro tipo de mantenimiento, por supuesto. Entre otras cosas, durante años no se invirtió un solo centavo y es en estos años que se ha recuperado el espejo de agua, retirado el buchón, y los humedales abandonados pues eran humedales para los jíbaros, para los delincuentes, y eso hay que cambiarlo precisamente volcando a la ciudadanía para empoderarla alrededor de los humedales. No en vano, en esta administración se elevó al protocolo más importante de protección de humedales, que es el protocolo Ramsar, 11 de los 15 humedales. Hay que seguir y eso exige además un compromiso de la administración, ¿no? Fue un compromiso que se puso la administración, que es para la administración y la ciudadanía para protegerlos. Y ya decía, es que a mí además, yo no solamente es lo que digo que voy a hacer, sino lo que he hecho. El humedal de la Vaca Sur en el Amparo estaba totalmente invadido, durante años no hicieron nada, era un parqueadero ilegal. Fuimos y empezamos a recuperarlo. Me he comprometido que en los primeros 100 días vamos a recuperarlo por completo, pero hoy ya tiene el espejo de agua, empieza otra vez a salir la naturaleza básicamente, y obviamente hay un compromiso enorme de recuperarlo y de seguir trabajando por recuperar los humedales. Así que, pues una cosa es decir, ¿no? Decir y otra cosa es hacer. Y hoy se ha avanzado y por supuesto lamento pues esta decisión en estos humedales en donde por supuesto como alcalde vamos a hacer lo que sea posible para poder mitigar esos efectos y obviamente empoderar a los ciudadanos. Yo creo que buena parte de lo que ha pasado alrededor de estos humedales es la conciencia ambiental de los vecinos y de los ciudadanos, que creo que hay que empoderar, hay que visibilizar y hay que apoyar. Muy bien. Hemos cumplido el tiempo, son las 11:15 de la mañana. Queremos agradecerles a Claudia por estar aquí, también a Miguel por compartirnos su visión sobre el medio ambiente y ciudad, en caso tal de llegar a ser los alcaldes de la capital del país. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, al público, a los seguidores de las plataformas digitales de Noticias Caracol, por YouTube, que estuvieron también permanentemente conectados. Muchas gracias a todos y feliz resto de día.